Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas estudiantes, a la clase del día de hoy. Hemos estado analizando los antecedentes históricos de lo que es el cristianismo. El día de hoy nos vamos a concentrar en su fundador. Vamos a analizar qué nos dicen las escrituras con respecto a Cristo, qué fue lo que él hizo, qué nos revelan sus nombres. Y vamos a ver algunas evidencias internas, es decir, las evidencias que la Biblia nos muestra con respecto a su existencia, y además vamos a analizar unas evidencias externas. ¿Qué dicen otros historiadores que vivieron en ese momento o momentos o tiempos después? ¿Qué nos narran o qué nos dicen ellos con respecto a quién es Cristo? Entonces vamos a comenzar. Resulta que el pueblo judío en el Antiguo Testamento fue preparado por Dios para recibir al Mesías. Entonces, el Antiguo Testamento nos revela una faceta de Cristo y es el Cristo anunciado. ¿Listo? Entonces, vamos a anotar aquí que la primera faceta, entonces, en la que Cristo aparece en la Biblia, en las Escrituras, de tres maneras. Entonces, él es anunciado. Anunciado, que quiere decir también profetizado. ¿Listo? Profetizado. Él es anunciado o profetizado. Y esta función la cumplían los profetas del Antiguo Testamento. Entonces los profetas del Antiguo Testamento, a través de sus mensajes, nos confirmaban o confirmaban al pueblo judío la llegada de un Mesías. Vamos entonces a analizar esta primer faceta, esta primera característica de Cristo, el que es anunciado por los profetas. Resulta que Isaías es un profeta que aparece 720 años antes de que nazca Jesucristo. Y 720 años antes de que él naciera, ya Dios había enviado un mensaje al pueblo judío, había enviado un mensaje al mundo, hablando de que iba a enviar al Mesías. Vamos a ver Isaías capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces podemos ver aquí que Isaías lo que le está diciendo al pueblo es que va a venir Dios en forma de hombre. ¿Listo? Por eso dice aquí, nos va a ser entregado un hijo, nos va a ser entregado un niño. ¿Por qué hijo? Porque se va a encarnar. Encarnar significa que se va a hacer como uno de nosotros, que Dios, siendo el más alto y el más sublime, va a hacerse en Cristo como una persona común y corriente, una persona como nosotros. Y además dice, y llamarán su nombre admirable. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser admirado por todas las naciones. Consejero, ¿qué significa consejero? Que a través de él Dios ha enviado su mensaje. Dios fuerte. Estamos hablando de que aquí Isaías ya está anunciando que Cristo va a hacer milagros, milagros muy poderosos que van a revelar la omnipotencia de Dios. Padre eterno. Esto quiere decir que Cristo es eterno y por lo tanto es Dios. Y pues el príncipe de paz, es decir, que en él se va a traer la reconciliación entre la humanidad y Dios. Pero además de ello también, Isaías 7:14 nos muestra lo siguiente y dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Imagínense 720 años antes de que Jesucristo naciera, Isaías ya estaba profetizando que iba a nacer de una mujer virgen. Entonces la Virgen iba a dar a luz un niño y ese niño iba a representar algo. Iba a representar esta palabra que está aquí. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Listo? Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Entonces, lo que nos muestra aquí este versículo es que Isaías está profetizando, está anunciando. Y no solamente fue Isaías, la mayoría de los profetas, desde Génesis hasta Malaquías, que son los primeros 39 libros de la Biblia, están anunciando
que Jesús o que el Mesías se va a revelar, que el Mesías va a ser enviado por Dios para traer salvación a la humanidad. La segunda faceta en la que se nos revela o la que se nos muestra Jesús es el Jesús encarnado. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces, Jesús encarnado. ¿Y qué quiere decir esto? Que se hizo hombre. Hecho hombre. Cuando hablamos de que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, estamos diciendo que en Cristo Dios se hace hombre. Y vamos a analizar entonces qué nos dicen las Escrituras con respecto a eso. Entonces vamos a analizar lo que nos dice el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, en el Antiguo Testamento se nos narra el Cristo anunciado y profetizado, mientras que en el Nuevo Testamento se nos narra el Cristo encarnado. Y como una tercera, entonces, el Cristo, entonces Jesús, Cristo nos revela como resucitado. Entonces, eso nos lo van a narrar también el Nuevo Testamento. Jesucristo resucitó de entre los muertos porque ese es el mensaje principal del cristianismo. Entonces, miren lo que nos dicen el Nuevo Testamento con respecto al Cristo que se encarnó. Primero, miren lo que nos dice el profeta Miqueas con respecto a Jesús. Nos dice y nos señala que van a ser en Belén. Esta palabra Efrata significa fructífera. O sea, la ciudad de Belén es fructífera. Miren lo que nos dice aquí. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, podemos ver aquí que Miqueas, 720 años antes, está también profetizando que Jesús va a nacer y que va a nacer en una ciudad específica, y esa ciudad específica es Belén. Belén significa casa de pan. ¿Listo? Por eso Jesucristo después dice, yo soy el pan de vida. El que comiere de mí no tendrá más hambre, y se refiere a la parte espiritual. Cuando nos acercamos a Jesucristo, no vamos a tener ninguna necesidad espiritual. Bueno, entonces nos profetizan que van a nacer en Belén, y miren lo que nos dice aquí, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de la eternidad de Jesucristo. Entonces, y dice, y saldrá el que será Señor en Israel. Es decir, de ahí saldrá el que va a ser el Mesías. Es por ello que vamos a ver dónde se cumplió esta profecía en el Nuevo Testamento. Para ello vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2. Y miren lo que nos narra el libro de Lucas en el capítulo 2. Nos dice, en esos días, Augusto el emperador de Roma decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Ese fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Entonces vemos aquí que Miqueas 700 años antes profetiza que Jesús va a nacer en Belén, y aquí vemos el cumplimiento. Augusto César fue el primer emperador de Roma, y este emperador más o menos gobernó desde el año 26 antes de Cristo, el 14 después de Cristo. Y este hombre quiso hacer un censo. ¿Y qué era un censo? Contar cuántas personas habían en su imperio. Es por ello que las personas tenían que viajar hasta las ciudades de donde ellos eran linaje, es decir, tenían que viajar a las ciudades de donde ellos eran oriundos o de donde ellos provenían. José tuvo que viajar hasta Belén, porque en Belén estaban todas las familias o todos los descendientes de David. Y como José era descendiente de David, tenía que viajar hasta allí para poderse inscribir en el censo. Resulta que José no vivía en Belén, José vivía en Galilea, y Galilea quedaba al norte de Israel. Es por ello que ellos tienen que viajar, y a Jesús le llaman Jesús de Nazaret. Nazaret queda en Galilea,
pero es porque Jesús fue criado, porque Jesús creció en Nazaret, no porque haya nacido en Nazaret. Porque, como lo podemos ver, en Miqueas se profetiza que Jesús va a nacer en Belén y el contexto histórico se prepara para que eso ocurra. ¿Listo? Preciso, el emperador decreta un censo y ellos tienen que viajar. Y al viajar, allí le dan los dolores a María, los dolores de parto, y allí tiene al niño en un pesebre, en un establo, en un lugar donde estaban los animales, porque no había un lugar donde ellos alojarse. Entonces, hoy pudimos observar quién es Jesucristo y cómo se revela Él en las Escrituras, como anunciado, encarnado y resucitado. Vimos anunciado porque el Antiguo Testamento nos prepara o prepara al pueblo judío para la llegada del Mesías, encarnado porque se revela o se manifiesta en el Nuevo Testamento, y resucitado porque sabemos que el mensaje primordial del cristianismo es que Jesucristo, su fundador, resucitó. Nos vemos en una siguiente ocasión. Dios los bendiga.